Capítulo 29. Epílogo 3. Vivir una tarde. Ella estaba leyendo atentamente algunas revistas. Observó los vestidos largos que llevaban las modelos con gran atención antes de hablar de repente. Arturia, cuando te cases, puedo ayudarte a elegir tu vestido. ¿Y dejarás que Rin y yo nos arreglemos el pelo? Te verías absolutamente impresionante. Arturia casi deja caer lo que tenía en la mano, completamente asombrada. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, Gilgamesh resopló. Ella no necesita eso, Iria. No necesita estar vestida de fantasía para ser hermosa. Le tomó a la mujer todo su autocontrol para no enrojecerse, mientras que Iria, recuperándose rápidamente de su inesperada intervención, aplaudió con una expresión de emoción en su rostro. Ustedes dos son tan geniales juntos, Arturia. Deseo que más adelante en mi vida encuentre a alguien que me ame tanto como Gilgamesh te ama. Consiguiendo reprimir otro rubor no deseado, el rey de los caballeros cambió de tema y sacó a colación la preparación del pastel de cumpleaños de Rin para el día siguiente. Arturia pensó que había desviado con éxito la atención de sí misma, pero se dio cuenta de que no era el caso tan pronto como Iria se fue a comprar los ingredientes para todos los dulces que iban a hornear. Gilgamesh le estaba dando una sonrisa muy engreída, y había una luz desviada en sus ojos. Ser agradecido de que no se hayan indicado esto enfrente de la chica, pero no necesita ser vestido en absoluto a ser hermoso. Esta vez el rubor fue imposible de suprimir. Arturia levantó la vista de la olla donde estaba revolviendo simultáneamente la sopa y enseñando a ella cómo hacerlo. ¿Tendré que mudarme cuando tú y Gilgamesh tengan hijos? Los ojos de Arturia se abrieron, pero, afortunadamente, no sostenía nada en la mano, excepto el cucharón, que estaba dentro de la olla, de lo contrario lo habría dejado caer. Gilgamesh no tuvo tanta suerte. Estaba sentado en una silla con un libro y casi se cae al suelo. Sin embargo, sus reflejos fueron rápidos, y lo captó en el tiempo. Hubo un largo silencio, hasta que Arturia habló, lentamente. Nunca te verás obligado a irte, Iria, que puedo prometer. Una pausa. Acerca de tener hijos, no estoy seguro de querer saber qué te dio esa idea. Iria frunció el ceño. ¿Quieres decir que no quieres tener hijos? Siguió otro silencio muy incómodo. Iria pareció darse cuenta de que había preguntado algo un poco inapropiado y demasiado personal, y parecía avergonzada cuando se disculpó. Arturia, sin embargo, la tranquilizó, y la niña fue a llamar a Rin porque era casi la hora de comer, dejando la habitación en silencio. Arturia no se volvió hacia Gilgamesh, inmersa en sus pensamientos. La pregunta de Iria sobre los niños la había desconcertado. Ella, de todas las personas, convertirse en madre, había algo escandalosamente mal en eso. ¿Y Gilgamesh se convirtió en padre? Oh. Bueno, De repente, un par de brazos fuertes le rodearon la cintura y la barbilla de Gilgamesh estaba sobre su hombro. Era obvio a lo que se refería cuando habló. Estaba bastante interesado en escuchar tu respuesta, Arturia. Ella dejó de moverse y se quedó quieta en sus brazos. Su boca fue a su oído. No me digas que nunca lo pensaste. Su respuesta fue veraz. No lo hice. Nunca había considerado la idea de tener hijos. Recientemente había comenzado a aceptar la idea de estar en una relación, por el amor de Dios. Ella no iba más allá de eso. Al menos no de inmediato. ¿Y quién había dicho que tener hijos era el siguiente paso? Su voz era grave mientras hablaba de nuevo, sopesando cuidadosamente sus palabras. Tener hijos debería ser una elección, Gilgamesh. Una elección mutua que hacen dos personas. Él tarareó levemente en su oído. Convenido. Esa es la respuesta. Ella giró ligeramente la cabeza para mirarlo a los ojos. Antes de que ella pudiera preguntarle al respecto, él continuó. Hasta que sepa sus pensamientos sobre el tema y sepa los míos, no hay otra opción que tomar. ¿No estaría de acuerdo conmigo también, rey de los caballeros? Fue en esos momentos que ella realmente pudo ver no solo cuánto había cambiado, y para mejor, sino también cuánto había llegado a amarlo. Ella se tranquilizó, se relajó y se apoyó en su abrazo, comenzando a moverse nuevamente. Estoy de acuerdo, rey de los héroes. En otra habitación de la casa, Iria le contó a Rin lo que había sucedido.
El heredero de Tosaka la regañó por sus palabras, porque ambos sabían que era muy probable que fuera un tema delicado para dos personas que ya habían vivido una vida entera, se convirtió en espíritus heroicos y luego se les dio una nueva oportunidad en el mundo moderno. Pero, después de acordar no preguntar nada más a sus guardianes, las chicas hablaron sobre ello entre ellas. Los cuatro ya eran una familia, en muchos sentidos, y si los dos adultos decidieron expandirla, no sería algo desagradable. A Rin y Gia les encantaba vivir con Gilgamesh y Arturia, y no les hubiera importado que las cosas permanecieran como estaban, pero si los adultos decidieran tener hijos, también estarían muy contentos. Los dos reyes eran más que capaces de ser padres, en su opinión. Y especialmente no pudo evitar pensar en cómo Arturia había sido, y aún era, incluso más que una figura materna, para ella primero y para Rin más tarde, y como Gilgamesh, aunque mucho menos cálida como persona que Arturia, se preocupaba en el fondo. Ellos sí los cuidaron en más de un sentido. Por lo tanto, no importa cuál sea la decisión de los adultos, y no era el lugar de los alumnos para interferir en ella, las chicas lo respetarían. Después de 2 años en Tokio, los cuatro decidieron que era el momento adecuado para regresar a Fuyuki. La remodelación de la mansión Tosaka aún no se había completado, al menos, no se hizo de la forma en que Gilgamesh y Rin querían que fuera, por lo tanto, se fueron a la casa Einsvern en el centro de la ciudad. Ella había extrañado a su hermano, y Rin había extrañado a su hermana, y ahora podían estar juntos de nuevo. Los cuatro niños a menudo pasaban tardes enteras en compañía del otro. Un asunto que ya había sido abordado, pero solo brevemente, fue discutido nuevamente entre Arturia y Gilgamesh. Hablaron sobre la posibilidad de que tomen un trabajo real en el mundo moderno. Para ser justos, no era necesario que hicieran tal cosa. Las fortunas de Einsvern y Tosaka eran lo suficientemente grandes como para permitirles cuidar a los herederos legítimos sin ningún temor por el futuro, y nunca se permitieron gastos sin sentido. Sin embargo, para encajar mejor en la sociedad, Arturia pensó que podría ser beneficioso tener un trabajo. El principal problema era que para casi todos los trabajos se requería una calificación de algún tipo. Los dos reyes sabían que no sería difícil para ellos alistarse en una universidad y obtener un título, pero era algo que necesitaba bastante tiempo. Entonces optaron por cosas más discretas, cosas que hicieron involuntariamente y que les ayudaron a socializar. Después de que Rin decidió dedicarse al tiro con arco y demostrar las técnicas que le enseñaron, Gilgamesh apareció inesperadamente en esa clase unos días después. Frente a todos en la escuela, hizo comentarios mordaces sobre los métodos que se estaban utilizando, señalando con precisión todo lo que estaba mal con ellos. Sin embargo, también explicó la forma correcta de dominar las habilidades necesarias, y cuando terminó, simplemente le indicó a Rin que fuera porque era hora de irse a casa. Más tarde, la niña le dijo que había causado una profunda impresión tanto en los estudiantes como en los maestros, y que todas sus instrucciones se habían seguido de inmediato. Arturia, después de descubrir que Taiga ayudó en la clase de Kendo, se ofreció a ayudarla. Al principio, la mujer de cabello castaño había sido cortésmente dudosa, pero pronto cambió de opinión después de ver la manera perfecta en que el rey de los caballeros podía usar la katana. La pequeña mujer rubia se había vuelto rápidamente popular entre los estudiantes por su semblante elegante y sus modales regiones. Gilgamesh, después de enterarse de eso de una habladora Taiga, se había asegurado de ir con ella, con un brazo colocado posesivamente y de forma segura alrededor de su cintura, y su aura había sido lo suficientemente amenazante como para que todos mantuvieran una distancia respetuosa. Especialmente porque la manera elegante en el que había devastado verbalmente la lección de tiro con arco aún no había sido olvidada. Muchas chicas de la edad de Rin le miraron a Gilgamesh cuando pasó junto a sus clases, y Arturia no dejó de darse cuenta. Muy casualmente, ella le permitió fortalecer su control sobre ella al poner su brazo alrededor de él también. El rey de los héroes no fue el único que pudo ser posesivo. 1. Estar a menudo en la escuela le permitió a Arturia conocer a la mayoría de los maestros, y junto con las dos niñas con las que vivían, a menudo participaba en trabajos de voluntariado. De esa manera, podría llegar a conocer a más personas y observar discretamente el entorno en el que crecieron las niñas.
y eso la ayudó a buscar su futuro, permitiéndoles continuar con su vida en paz. Tan pronto como Ilya cumplió 18 años, Arturia estaba lista para darle las riendas de la herencia de Einsberg, que había prosperado mientras tanto, pero la niña se negoció, porque sabía que Arturia era muy buena para administrar ese negocio y tenía su mejor intereses en mente. La mujer protestó, sabiendo que era la posesión legítima de Ilya. Entonces los dos encontraron un compromiso. El estado de las posesiones de Einsberg no iba a cambiar hasta que Ilya cumpliera 21 años. A partir de ese momento, la niña y la mujer tendrían un poder legal conjunto sobre el legado. Arturia todavía lo encontraba un poco injusto, creyendo que su barrio merecía más, pero Ilya no se movió. Para la chica de cabello blanco, Arturia siempre sería alguien a medio camino entre una hermana mayor y una madre, y confiaba en ella, total y completamente. Un año después, Rin también se hizo mayor de edad. Ella hizo con Gilgamesh el mismo arreglo que ella había hecho con Arturia. Ninguna de las dos chicas tenía el deseo de controlar su patrimonio, al menos no hasta que fueran un poco mayores, e incluso entonces, compartirían la propiedad. Poco después de su cumpleaños, la chica de cabello negro les dijo a Gilgamesh y Arturia que deseaba ir a Londres, a la Asociación de Magos, para aprender más sobre otros magos y, por lo tanto, completar su educación, convirtiéndose en una experta en magia. Sería alrededor de un año de aprendizaje. Gilgamesh no estaba contento con la idea de que la chica se fuera, pero solo Arturia lo conoció lo suficiente como para verlo. Y ella le aseguró gentilmente que solo iba a ser por un periodo de tiempo muy específico. Ilya también tenía la intención de irse por un año, pero iría a Alemania, al hotel con los homúnculos. Ella quería aprender a administrar un lugar así, y eventualmente convertirse en su gerente legítima. Los dos reyes llevaron a las dos chicas a Alemania, donde dejaron a Ilya en el hotel Einsberg, y luego continuaron hacia Londres con Rin. Cuando los antiguos espíritus heroicos llevaron a la niña a la Asociación de Magos, vieron a Overvelvet una vez más y le presentaron al heredero de Tosaka. Desearon buena suerte a Rin y le recordaron que se mantuviera en contacto con ellos regularmente, y también con Ilya en Alemania y Sakura en Fuyuki. Tan pronto como la niña se dirigió a las primeras clases a las que tenía que asistir, se dirigieron nuevamente al antiguo maestro de Rider. Arturia le pidió que cuidara a Rin, al menos desde la distancia. Más sin rodeos, Gilgamesh le recordó que se los debía porque habían destruido la amenaza a Tram-Galiast. El rey de los caballeros no aprobó ese recordatorio, que era demasiado similar a una amenaza para sus gustos, pero ella sabía que él lo decía por el bien de la niña. Muy sombríamente, después de pedirle que se asegurara de que Rin estuviera a salvo, el rey de los héroes miró a Waver a los ojos. Demuéstrame, ya a ti mismo, que sigues siendo tan digno de mi respeto como lo fuiste durante la guerra. Arturia estaba contenta con sus palabras. Demostraba que se preocupaba por su barrio. Sin embargo, ya no estaba sorprendida por eso, había aprendido a ver cuánto había cambiado. Como sus barrios estuvieron ocupados en diferentes países durante un año, a menudo llamando, como Arturia reconoció con orgullo y melancolía, estaban creciendo, los dos reyes tenían algo de tiempo para ellos. Y no les desagradaba eso. Podrían viajar de nuevo, solos, sin las chicas. Aunque los apreciaban mucho, algo de tiempo para estar solos era algo que ambos apreciaban. Planearon reunirse todos en Japón al año siguiente, más o menos cuando Sakura llegaría a la mayoría de edad, y mientras tanto, los dos antiguos espíritus heroicos podrían pasar su tiempo alrededor del mundo de la manera que preferían, juntos. Estaban sentados en la hierba bajo un árbol majestuoso en la cima de una colina, en el Medio Oriente, en la media luna fértil que alguna vez se conoció como Mesopotamia. Acababan de terminar su comida de picnic al final de la tarde, y simplemente estaban disfrutando de su tiempo libre. Arturia miraba a lo lejos, mirando el paisaje con interés. Ella nunca había visto esos lugares. Gilgamesh la miró fijamente, mientras una suave brisa soplaba a su alrededor. Estaban residiendo en un hotel durante el tiempo de su estadía, un hotel muy lujoso, por supuesto, y, por una vez, no había encontrado nada de qué quejarse. El lugar estaba ciertamente bien cuidado, y las sábanas eran suaves, muy suave. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras su mente se detenía en cómo habían pasado la noche anterior entre esas suaves sábanas.
Y luego sus pensamientos lo trajeron de vuelta al presente, en la mujer frente a él, tan elegante como siempre. Tan fascinante como siempre. Tan hermosa como siempre. Y más precioso que nunca. No pude detenerse. Se inclinó un poco hacia adelante, una de sus manos fue a ahuecar su mejilla y acariciarla. Ella se volvió hacia él, un poco sorprendida, y él aprovechó la cercanía para capturar sus labios con los suyos, besándola profundamente, pero también sorprendentemente muy tiernamente, su otra mano rodeándole la cintura para acercarse más a él. Ella cerró los ojos, respondiendo a su toque. Cuando se separaron, pudo verla abrir lentamente los ojos de nuevo. Había una luz inquisitiva en su mirada verde. No era inusual que la besara al azar, ella también lo hacía, a veces, pero no de una manera tan amable, cariñosa y amorosa. Sabía que ella esperaba que él le explicara su comportamiento desconocido, y él se inclinó hacia adelante para apoyar su frente contra la de ella. Una de sus manos todavía estaba alrededor de su cintura, mientras que la otra le acariciaba la cara. Estaban muy cerca. Lentamente, dejó que su mano se hundiera en su largo cabello rubio. Había decidido dejarlo sin consolidar ese día, algo raro, de lo que él iba a aprovechar al máximo, a pesar de que le encantaba deshacer su moño él mismo. Su voz era baja, pero cada palabra era clara mientras hablaba. ¿Te convertirás en mi esposa? Su expresión pasó de perpleja a comprensión y luego a aceptar gentilmente. ¿Necesitas que sea tu esposa? Casi sonriendo, y sin su engreimiento habitual. No. Pero me gustaría que lo fuera. Las comisuras de sus labios se inclinaron hacia arriba en una sonrisa también. Pensé que cambiar nuestros apellidos ya significaba que estábamos unidos el uno al otro. De hecho, habían cambiado sus documentos con la ayuda de los homúnculos, porque después de la destrucción del Grial parecían haber comenzado a envejecer, incluso más lentamente que los humanos normales. Tal cosa realmente no les importaba, pero como necesitaban que los documentos legales se correspondieran con su apariencia, habían creado nuevos, con nuevos nombres. Todavía tenían sus nombres anteriores, pero ambos tenían un nuevo apellido agregado. Siusudra. Lo que literalmente significaba vida de largos días o, como Gilgamesh prefería, encontró larga vida. Cada uno de ellos había encontrado una larga vida, no podía haber nada más apropiado. Pero eso no era relevante para el asunto en cuestión. Casi se burló. No me importan las leyes y formalidades de los mestizos cuando se trata de este tipo de cosas. Quiero saber tu respuesta. ¿Serás mi esposa, Arturia? Ella suena un poco, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Luego se inclinó hacia adelante y, sorprendiéndolo, presionó sus labios contra los suyos, en un gesto casto pero sincero. ¿Sabes que lo haré, Gilgamesh? Sus brazos envolvieron su cuerpo, acercándola a él para que no tuviera más remedio que sentarse en su regazo. Ya había hablado sobre el matrimonio muchos años antes, en Alemania, cuando ella lo había resuelto y con razón, aunque quizás un poco descortésmente, lo rechazó y lo insultó fuertemente. Y en aquel entonces, ella había sido más que justificada en sus reproches. Pero ahora... Sus labios estaban contra los de ella otra vez, en una réplica de la forma en que ella lo había besado unos segundos antes. Luego su boca descendió hasta su cuello y mordisqueó la piel suavemente, haciéndola temblar. Sabían que no necesitaban una ceremonia de boda, o anillos, o una gran fiesta, o cualquier otro tipo de cosas. Todo lo que Gilgamesh había estado preguntando era si ella aceptaba ser su esposa, para que él lo supiera, no realmente para el resto del mundo. Las únicas personas que realmente les importaban, Illa y Rin, ya eran conscientes del hecho de que estaban juntos, así que, en realidad no se necesitaba nada más. De repente, lo empujó suavemente, terminando el placentero contacto de sus labios con su cuello. Ella entrecerró los ojos hacia él, mientras su expresión era inquisitiva. Sepan que esto no cambia nada, hablando sustancialmente. Como persona, soy un rey, no una esposa. Sus manos no se movían alrededor de su cintura, y su rostro se inclinaba más cerca de ella. No eres una esposa, sino mi esposa. Y, incluso cuando te conviertes en mi reina, sigues siendo uno de los mejores reyes del mundo. Sus labios estaban de vuelta en los de ella, y esta vez, el beso fue sin restricciones en ambas partes.
Después de que terminó el año de aprendizaje, Arturia y Gilgamesh fueron a buscar a Rin a Londres y la acompañaron a Alemania. Desde allí, tomó un avión con Ija para regresar a Japón. Arturia se había sentido normal en los años posteriores a la destrucción del Grial. También había disfrutado su tiempo en el mundo moderno antes de ese evento, pero siempre había estado la sombra del artefacto corrupto sobre su cabeza. Ahora, en cambio, podría estar más relajado y en realidad ser normal. Mirando al hombre sentado a su lado en el avión, no pudo evitar preguntarse cómo habían sido las cosas como estaban. 12 años antes, cuando la Cuarta Guerra del Grial había terminado, ella no había tenido la menor intención de conocer al hombre arrogante y orgulloso que era el rey de los héroes, y menos aún aceptar ser su esposa. Ciertamente había cambiado con los años, pero ella también, y lo notó en el avión. Una pareja de ancianos se dirigió a ellos, felicitando a Gilgamesh, que ya no se molestó con su aura amenazante entre los mestizos normales, por la encantadora novia que tenía. Él simplemente se burló con una mirada a los medios, y respondió que ella no era su novia. Ella era su esposa. Ustedes mestizos, había agregado en voz baja. Sabía con certeza que había cambiado, con el tiempo, cuando realmente se sentía divertida por sus payasadas. Su mano permaneció sobre la de ella durante todo el vuelo, mientras que Ija y Rin estaban sentados frente a ellos. Las dos chicas no se habían perdido el breve diálogo y la forma en que los dos reyes se comportaron el uno con el otro, pero sabiamente eligieron no comentarlo, en lugar de contar todo lo que había sucedido en el año en que habían estado separados. De vuelta en Fuyuki, se mudaron a vivir a la mansión Tosaka. La remodelación y los cambios que Gilgamesh y Rin habían solicitado se habían completado, y la gran casa estaba dividida en varias salas. Ija, después de pasar el año aprendiendo cómo administrar adecuadamente un hotel en Alemania, descubrió que lo disfrutaba bastante y que era bastante buena en eso. Su idea era convertir la enorme casa Einsvern en el centro de la ciudad de Fuyuki en un hotel también, y Arturia la aprobó de todo corazón. Por lo tanto, la niña vivía en la mansión Tosaka con los demás, y tenía su propio estudio personal en una sección de la casa. Rin, después de convertirse en un mago de pleno derecho, tenía la intención de continuar sus estudios e investigaciones sobre la magia. Ella tenía un talento natural para Magecraft pero poco deseo de enseñarlo, en cambio deseaba descubrir más sobre sus propiedades, usos y límites. Como lugar para investigar, Fuyuki era ideal, porque la concentración de energía mágica en esa tierra espiritual era muy alta. Una parte de la mansión Tosaka se convirtió en su laboratorio y área de experimentación. Sakura, que había sido reconocida como la heredera legítima de la familia Matou, vivía con Taiga y Shiro en la residencia Emiya, y parecía haberse alejado completamente de los demonios de su pasado. Arturia y Gilgamesh, que vivían en la mansión Tosaka con sus antiguos alumnos, tenían un poco más grande de la casa para ellos, que incluía un dojo y una gran biblioteca. Su intención era establecerse en Fuyuki, donde todo había comenzado, y lo habían logrado más o menos. Arturia estaba muy feliz. Las dos chicas que habían tomado bajo su protección se estaban convirtiendo en mujeres hermosas, fuertes y exitosas, y lo más importante, eran serenas y no perseguidas por el pasado. Sus destinos habían cambiado, y su nuevo destino parecía más brillante que nunca. Por sí misma, Arturia sabía que realmente había encontrado una razón para quedarse en el mundo de los vivos. Había encontrado algo, o mejor dicho, alguien, que había cambiado para volverse preciosa para ella y luchaba por encontrar un lugar en su corazón. Nunca había pensado, durante su larga vida, que podría enamorarse, y con el rey de la arrogancia, de todas las personas. Pero, a través de los años, ambos habían cambiado y aprendieron a conocerse tan profundamente, y sin darse cuenta, sus sentimientos hacia él se habían transformado y mejorado gradualmente. Se había convertido en la persona más importante del mundo para ella. La vida que no había deseado le había dado mucho, mucho más de lo que había pensado que merecía. Juntos, los dos reyes continuaron con sus vidas. Observaron atentamente cómo todo, en un mundo que ahora era suyo y de sus antiguos alumnos, cambió a su alrededor, y siempre aprendió más al respecto. Sin embargo, para ser justos, el rey de los héroes no estaba muy impresionado con el mundo moderno.
Incluso si pudiera reconocer que de alguna manera hubo un avance tecnológico, los mestizos habían destruido muchas cosas durante los años. Como personas, también parecían haberse vuelto más arrogantes. Sin embargo, había notado que Arturia, que veía esos mismos defectos también como él, intentó mirar más a los aspectos positivos del mundo en el que vivían, y lo hizo por ella y Rin, sabiendo que ese era el mundo en él. ¿Qué se encontraron? Había nacido en. Por lo tanto, incluso si realmente no estaba muy contento con cómo se había convertido el mundo, en términos generales, lo soportaba lo suficientemente bien, por el bien de Arturia. Y, bueno, incluso si probablemente nunca lo admitiría en voz alta, cualquier mundo habría sido aceptable, siempre y cuando ella estuviera allí. Raramente se había sentido más complacido que cuando habían hablado sobre la era moderna, y finalmente admitió abiertamente que no habría seguido viviendo para las chicas, que casi habían crecido cuando el Grial había sido destruido, pero porque él estaba allí con ella. Eso fue más que prueba suficiente del hecho de que Arturia le había dado su corazón. Y tener su corazón era suficiente para él. Era todo lo que necesitaba para seguir viviendo. Sabía que ella tenía la suya. Ella la había obtenido mucho tiempo antes, aunque él no se había dado cuenta de inmediato. Incluso si Gilgamesh ya no tenía su reino, ni su mejor amigo, ni ninguna otra cosa que alguna vez haya considerado vital, tenía el tesoro más hermoso y precioso del mundo, la mujer que había aprendido a amar. Y nada le importaba más que eso. Final.